Muy bien. Entonces, miren, nos vamos a orientar aquí en este cuarto tema a lo que es otro documento y creo que lo conocemos por cuestión de formalidades muchas veces. Vamos a trabajar con el informe. Bien, en este caso el informe hicimos un ejemplo en la sesión anterior sobre el memorando. Muchas veces el informe está relacionado con el memorando. ¿En qué sentido? Cuando un memorando, en este caso, se requiere alguna respuesta, se requiere hacer algún tipo de descargo, muy bien. Entonces, es justamente cuando nosotros utilizamos este medio, el informe, ¿bien? Ahora, también hay que nosotros considerar, si bien relación entre estos dos documentos, puede haber una relación también entre otro documento que posteriormente veremos en sesión siguiente, que viene siendo el oficio, ¿no? Viene siendo el oficio. Bien, ¿en qué sentido? Mediante un oficio también se puede requerir información y cuando te responden, adjunta un informe. Entonces, puede tener también un vínculo, ¿no? Por eso la flechita que estoy colocando mejor es una flechita bidireccional. ¿Por qué? Porque hay relación entre uno y otro documento. Pero tenemos que ver también el caso, ¿no? El caso. En la sesión anterior se mencionó, de repente, he llegado constantemente tarde, recursos humanos se ha dado cuenta, me han cursado un memorando y en el tenor del memorando indica, tiene 72 horas para realizar su descargo. Medio para realizar el descargo, informe. En un oficio se puede solicitar los antecedentes judiciales, policiales, penales de una persona. Cuando responden, va el oficio y adicional un informe con respecto justamente a ello, ¿no? Entonces, básicamente, como se pueden dar cuenta, la relación con otros documentos, y ahora vamos a explicitar un poquito más a nivel de su teoría y también clasificación, estructura, modelos, como usualmente lo hacemos. Entonces, en cuanto a lo que es el informe, es un documento mediante el cual se realiza una exposición detallada de un tema específico. Muy bien. Y se caracteriza también por ser de uso interno. No podría ser el caso de que nosotros tenemos una empresa A, una empresa B. Y de la empresa A, el gerente de una determinada área solicita información al, al gerente de la empresa B. No podría ser en ese sentido, porque el informe se desarrolla dentro de la institución. Igualmente, habrá la necesidad de ver jerarquías, ¿no? ¿Para qué? Para ver quién puede cursar el informe a quién. ¿Listo? Ahora, en este caso, no solamente un informe puede ser de arriba hacia abajo, también puede ser de abajo hacia arriba. El memorando generalmente su jerarquía era de arriba hacia abajo, del superior a los subordinados. En el caso del informe, yo le puedo remitir un informe a mi superior, a mi jefe, y no es que estemos yendo en algo en contra, no, simplemente es por una relación de conocimiento, es un documento mediante tú pones en conocimiento al respecto de un tema. Entonces, que vaya de abajo hacia arriba, de un subordinado hacia un jefe, que no sea raro. Muy bien. Ahora, si va de arriba hacia abajo, profesor, habría que ver el caso también. De repente, el jefe principal de una institución les hace conocer a los coordinadores sobre determinadas pautas, determinadas normativas a seguir, producto de una reunión. Bien, entonces podría evaluarse el caso, pero lo importante es que ustedes consideren es de uso interno, como también lo es el memorando. Muy bien. Ahora,
al mencionar una exposición detallada, bien, al mencionar una exposición detallada, no sé si ustedes hayan tenido alguna vez la oportunidad de ver el registro de antecedentes judiciales que se puede tramitar en lo que es la Corte Superior de Justicia, en el caso del Perú, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de ver un informe de antecedentes judiciales penales? Por ahí Iris nos dice que sí. Muchas veces lo tenemos que tramitar cuestiones de trabajo, muchas veces. Entonces, si han tenido la oportunidad de observarlo, el informe es bastante escueto. ¿En qué sentido? Sobre todo cuando no registras antecedentes penales, judiciales, simplemente es un formato genérico, tiene obviamente una tasa, ¿no? Se paga la tasa, se hace el trámite, sea físico o virtual, virtual sale bastante rápido, y lo único que dice es tu foto, la que esté en tu DNI, la persona D no registra antecedentes judiciales ni penales. Solamente dice eso, nada más. Ahora, caso contrario, cuando en este caso ya la persona sí registra, y si registra muchos, obviamente es un récord, ¿no? Se pone a nivel de una numeración y se va denotando cada uno de los procesos, si ha tenido condena, de repente ingreso a penal o no. Muy bien, pero ahí ya se hace más explícito. Ahora, ojo que esos resultados, ¿no? Esos resultados se muestran como un tipo de certificado. Y ahí sale ya otro documento más. Si se dan cuenta, me estoy saliendo un poquito del tema. ¿Y cómo hacía el informe, profesor? Es que en el informe, el oficio te va a decir de repente, no registra o sí registra, se adjunta el certificado correspondiente. Puede ser de esa manera. Muy bien. Entonces, a nivel de lo que es ya personas como tales, nosotros accedemos, tenemos un informe, pero se muestra en un documento diferente que es un certificado. A nivel de información que se puede cursar entre instituciones, ¿sí? Ese informe es un poquito menos detalle y es señalar puntualmente qué pasó, nada más. Tener en cuenta, cuando nos indica aquí que es algo detallado, no significa que es narrativo. Por ejemplo, una persona manejó en estado de ebriedad, no hizo a tiempo el arreglo correspondiente de su proceso, probablemente pues le dictan prisión efectiva. Entonces, eso le genera antecedentes, de tal manera que en un informe podría salir, ¿no? La persona de los nombres y apellidos registra antecedentes por el delito de registrado en tal juzgado, eso sería suficiente, eso es un detalle. Pero si vamos ya, la persona de nombres, apellidos, registra antecedentes penales por el delito de conducción en estado de ebriedad, habiendo estado manejando en tal fecha de manera muy peligrosa y acelerada en tal avenida, eh, casi causando accidentes. Si se dan cuenta, lo que les estoy empezando a hacer es una narración. Eso será conveniente en dónde? En la investigación que se le haya hecho a la persona por ese delito, donde se narren los hechos. El informe no necesita esa narración. Si ya pasó el determinado hecho y tuvo un juzgamiento, una determinada pena, una condena, simplemente se pone qué juzgado, cuál es la condena, nada más. Muy bien, entonces el informe justamente va a eso, vamos a dar detalle, pero no vamos a narrar. Si vamos a idea de narración, estamos distorsionando un poquito la intencionalidad del informe. Muy bien, ahora, menciona también aquí, ¿ya? Menciona también aquí lo que es como características principales para su elaboración. Tenemos objetividad, veracidad y precisión. Bien, para que ustedes tengan en cuenta, si hay objetividad, entonces vas a tener un criterio de veracidad también.
Bien, si hay objetividad, va a haber un criterio de veracidad. ¿Cómo así, profesor? Lo que tú vas a decir al momento de elaborar un informe tiene que ser ajustado a la realidad. Eso es ser objetivo, ¿sí? Si fue un informe de una fiesta familiar para una institución educativa, profesor, en la fiesta familiar proyectábamos vender, no sé, 2.000 botellas de gaseosa y solamente vendimos 1.000. Entonces, si tú me dices, se trataba de vender 2.000 haciendo malabar y medio, eso ya es subjetivo. ¿Por qué? Eso es lo que tú apuntabas, era tu meta, pero la realidad ha sido otra. Entonces, en un informe, ¿qué vas a plasmar? No vas a plasmar cuál fue tu meta. En el informe simplemente plasmarás lo que se ha obtenido de una venta real, por ejemplo. Eso es objetivo. Y si es objetivo, reitero, es real, es verídico, cumple con el criterio de veracidad. ¿Sí? Si yo voy por el supuesto, mi meta eran 2.000 y voy encaminando en un cuento para decir, asistieron pocas personas a la fiesta familiar por tal razón, no se pudo llegar a la meta establecida, entonces es subjetivo, muy bien, de repente no sabemos si es verdad o no, de que haya asistido mucha o poca gente, ya eso ya son detalles adicionales. Por esa razón, el informe es detallado, no es narrativo, no tiene esa carga demasiado extensa de lo que es en sí algún tipo de desarrollo, algún tipo de actividad. Lógicamente también hay algún otro tipo de informe donde mencionaremos que sí, pues hay que explayarse, lo mencionaremos en su debido momento. Bien, pero ser objetivo de acuerdo a lo que en realidad sucede, de tal manera que cumplimos con un criterio de veracidad, bien, y la precisión, como les estoy indicando, es tener una relación de detalle, ya tener una relación de detalle. Entonces no vamos a, en el sentido de explayarnos, a hacer muy extenso lo que trabajemos. Muy bien, ahí prima el criterio de la precisión. Luego, tienen en cuanto a su redacción, ¿qué lo caracteriza? Descripción, detalles, sí, pero no narración, reitero, ¿ya? Abarcando temas puntuales. ¿Cómo así temas puntuales? ¿Se puede hablar de varias cosas, profesor? El tema puede ser único, por ejemplo, fiesta familiar. Y dentro de ello, ya, dentro de ello, algunos subtemas, algunos puntos adicionales. Muy bien. Entonces, si nos basamos en esta idea de definición, básicamente el informe es para reflejar actividades, para reflejar hechos. Bien, ¿en qué sentido? Trabajadores usualmente podrían presentar de un cierto tiempo reporte de actividades. Se realiza una fiesta familiar, es un evento en un colegio que se necesita, que se realice el informe correspondiente para rendiciones de cuentas, ¿sí? En un determinado vecindario, ¿ya? En un determinado vecindario, de repente, hicieron alguna actividad, se me ocurre una pollada, pero como es una idea de vecindario organizado, entonces también van a rendir cuentas porque de repente es para mejoras de la propia vecindad y la junta directiva es la que maneja ello. Muy bien, la junta directiva es la que maneja ello.
Muy bien. Ahora, tenemos aquí clases y justamente estas clases también a ustedes les va a poder ayudar a entender un poquito cómo también va a ser la utilización del informe. Bien, pero en las clasificaciones, ¿ya? En las clasificaciones, nosotros tenemos en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, cuando hemos hecho el memorando, dijimos en base a la cantidad de destinatarios. Un memorando simple, un memorando múltiple. Bien. Luego, trabajamos también la idea para el informe propiamente, un factor tiempo, ¿sí? Factor tiempo. Y de acuerdo a este factor tiempo, ustedes tienen un informe ordinario y un informe extraordinario. Bien, ¿qué significa un informe ordinario? ¿Ya? ¿Qué significa un informe ordinario? No significa algo que sea simple, algo que sea irrelevante, ¿no? No tomes la palabra ordinario como algo de poco nivel, bueno, a los documentos tampoco se aplicaría. Bien, el ordinario es un simple, ¿sí? Y este simplecito tiene un trabajo de forma periódica, considerando factor tiempo. Algunos trabajadores para sus pagos mensuales presentan un informe de actividades, pagos mensuales. Asimismo, podría ser trabajadores que quincenalmente presentan su informe para también el pago de sus remuneraciones. Bien, y otras actividades te podrían mencionar informes diarios, semanales, mensuales, anuales, pero se tiene un tiempo preciso, trimestrales, semestrales. Bien, entonces ustedes aquí van a considerar justamente, es un informe ordinario cuando yo sé cuándo lo debo presentar, ¿sí? El usuario, la persona, conoce cuándo tiene que elaborar ese informe. De repente, les pongo un caso, imagínense un negocio tipo una pollería. Todos los días puede estar cerrando caja y pueden indicarles a los trabajadores, el encargado principal, ¿no? Ya, cierre de caja a medianoche, entonces terminando el cierre, presentamos el informe al contador de la empresa, diariamente. Podría ser. O esa misma actividad indicar que se hace semanal o quincenalmente. Bien, en el caso de anuales, aunque sea profesor anuales, así con tanto tiempo de diferencia de año a año, sí, por ejemplo, personas en determinados sectores laborales tienen que presentar al inicio de año un informe declarando el estado de sus bienes, el estado de sus cuentas, tanto de el trabajador mismo como si en el caso es un trabajador que está casado, también con la referencia de los bienes, el patrimonio que tiene su cónyuge. Muy bien. Entonces, esos informes, ¿para qué sirven? En instituciones públicas o privadas, muchas veces en el ámbito público sobre todo, esos informes son importantes para que para hacer seguimiento. Una persona que tiene un cargo importante empezó teniendo, digamos, 2 propiedades, 2 carros y un patrimonio, pónganse, de unos 50.000 soles. Finaliza el año y la persona tiene 4 casas, 5 camionetas y su patrimonio de repente asciende a 1 millón de soles. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué va a hacer en ese proceso? Obviamente eso ya hará participación de otra entidad, de repente control interno, contraloría, y ya pues se hará un seguimiento del por qué ese incremento sustancial en el patrimonio del trabajador, ¿no? Es algo usual, pero se tiene para hacer un cierto control y es anual, ¿correcto? Ese les podemos mencionar un caso. Mensualmente, usualmente los pagos, las remuneraciones se hacen mensuales. Entonces, para que el trabajador pueda recibir su remuneración, previo informe para hacer un trámite administrativo, después sale su pago, sea con un depósito a cuenta o quizás mediante un girado de un cheque.
podría ser. Muy bien. Me dejo entender con esa primera modalidad, lo que es un informe ordinario. ¿Sí? Me dejo entender, a ver. Ustedes también pueden tener en cuenta otros periodos, como les he mencionado aquí, eh, algunos clásicos, pero no sería raro, quizás si les proponen el uso de los informes, pero de manera trimestral, quizás semestral, cada 3, cada 6 meses, podría ser, pero esto depende mucho de la actividad, ¿no? Depende mucho de la actividad, ¿correcto? Si yo les pregunto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un almacén, ¿ustedes creen para dar un adecuado mantenimiento a lo que es el stock, trabajo con productos, cómo sería adecuado la presentación de un informe dentro del ámbito ordinario? ¿Un informe diario, un informe semanal, un informe mensual? Considerando que queremos tener nuestro almacén lo mejor inventariado posible. Un informe ordinario, pero ¿cada cuánto tiempo sugerirían ustedes? A ver. Ya, Verónica nos dice semanal, ya. Diana nos dice diario. Quizás sería conveniente uno diario en el sentido de, es una institución u organización grande, distribuidora de alimentos. En un solo día o en un par de días, quizás se te puede ir todo tu stock. Quizás, dependiendo la demanda. Muy bien, entonces habría que evaluar otros factores si se dan cuenta, ¿no? Podría ser diario, podría ser semanal, siempre y cuando la institución tiene almacenes grandes donde puede estoquearse y, bueno, satisfacer la demanda de sus clientes, ¿no? Pero habría que también tener en cuenta factor a nivel de la empresa. Bien, ahora, tienen también un informe extraordinario. Ya, mira, este informe extraordinario te dice, se trata casos especiales. Ya, se trata casos especiales. ¿Cómo así, profesor? En los trabajos, quizás les ha pasado. Tú estás de lo más tranquilo realizando tu labor diaria sin mayor premura, sin mayor apuro, y de pronto tienes una visita de control interno. No le esperabas. Entonces empiezan a revisar cómo está el trabajo, de repente empiezan a revisar lo que son documentos, carpetas, expedientes u otros. Y de pronto encuentran algo que no estaba bien. Entonces, inmediatamente, ¿qué hacen? Te dicen, presenta inmediatamente informe para subsanar observaciones. No lo esperabas, pero sucede. ¿Sí? Esas son las visitas inopinadas de control interno u otras instituciones, no sé, Contraloría podría ser, te cae una auditoría, entonces es algo que no esperamos y de suscitarse, al momento tenemos que elaborar el informe, al momento. Ese es un informe extraordinario, ¿correcto? ¿Tiene un tiempo, profesor? No, este es diferente al anterior. Tú sabes que hay ciertas cosas que debes presentar informes diario, mensual, quincenal, semestral, etcétera. Pero el extraordinario, no. Algo especial, yo no esperaba la auditoría, no esperaba de repente la visita inopinada, porque también en los trabajos hay visitas programadas. En algunos trabajos hacen una visita a mitad de año y otra visita a finales de año. Bien, dependiendo, algunos despachos les toca un poco más antes o algunas oficinas un poco más antes, al tercer mes del año y al sexto mes del año, pero cada despacho sabe y eso es una programación que ya también está hecha desde comienzos de año en las organizaciones, ¿sí? Pero hay N organizaciones, entonces yo no les podría decir que en todas se trabaja igual, pero les estoy dando una idea de cómo se podría programar el trabajo, ¿sí? Para que dejase de ser informe ordinario, hay una programación. Tú sabes cuándo debías presentar, normal, ordinario, pero para que deje de serlo, es algo que no estaba en la programación y le sucedió algo especial, algo que no se esperaba, ¿correcto? Me dejo entender en la diferencia de ordinario y extraordinario.
Muy bien. Ahora, les había mencionado también esta clasificación, pero tomando en cuenta el factor tiempo, ¿ya? Factor tiempo. ¿Qué otro factor podría considerar yo para dar una clasificación de informe? Y que probablemente algunos estén pensando, ha dicho el profesor, es algo detallado, preciso, el informe debe ser de repente corto, pero yo he visto algunas veces que presentan informes que son voluminosos, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es municipalidades, cuando quieren hacer algún tipo de obra. Una obra en una municipalidad se hace de frente asignando una cantidad de presupuesto, asignando recursos humanos, así de buenas a primeras, o hay un proyecto dentro de las municipalidades. ¿Se trabaja de un día para otro o hay un proyecto? Y en general en las instituciones, ¿no? Cuando quieres hacer algún tipo de actividad, siempre hay un proyecto previo, ¿sí? Siempre hay un proyecto previo. Se me ocurre mencionarles municipalidades cuando quieren hacer asfaltados, ¿sí? Para hacer asfaltados, nosotros no podemos decir, ya, voy a cubrir 200 metros, necesito 30 trabajadores en una semana, lo terminan todo, considerando que tienen que romper la pista, ver tuberías, poner en la nueva capa de asfalto, después verificar el ornamento, hacer la señalización de las vías, ¿sí? Entonces, eso toma pues un tiempo, yo no puedo hacerlo de un día para otro, hay un proyecto. Y ese proyecto es justo una motivación para el volumen, para la cantidad y para el informe que se realizaría. ¿Cómo así, profesor? Yo, como persona común y corriente, incluso como profesor, yo no podría decirle, sí, yo voy a ir a esa municipalidad y le voy a hacer el informe, porque esa no es mi profesión. Ahí tendrá que intervenir un grupo de proyección, ingenieros, arquitectos, ¿sí? ¿Y ellos qué analizarán? Harán un informe donde van a mencionar en forma precisa qué es lo que se tiene que hacer, qué materiales se deben utilizar, cuánto tiempo se va a demorar la obra, cuál es el presupuesto, la cantidad de trabajadores, pero ellos como equipo técnico lo hacen. En este caso, ¿a qué viene esta idea, profesor? El equipo técnico, después de que analiza, hace una proyección y presenta su informe, pero no es un informe común y corriente, ¿no? Es un informe técnico, porque está elaborado por un equipo, un grupo de profesionales para poder satisfacer una determinada necesidad, ¿sí? Eso es distinto a que el informe lo genere una persona natural, también con una finalidad específica, pero una persona nada más. Bien, entonces tienes un informe en esa tipología, digamos, un informe simple y un informe técnico, ¿sí? El simple, ¿cuántas hojas creen que será necesario para un trabajador poder, para efectos de recibir su sueldo, justificar sus actividades? ¿Cuántas hojas? Un trabajador que va a justificar para recibir su sueldo mensual, ¿cuántas hojas creen que ocupará? Un aproximado, a ver, un número. Ya, miren, Verónica dice uno, sí, normal podría ser. ¿Podrían ser más? Sí, también podrían ser más. De repente, hasta unas 2 páginas, ¿sí? Hasta unas 2 páginas. En cambio, el informe técnico puede tener 2, 3 o unas 4 páginas, digamos, de cuerpo, y después todo lo que va a especificar, profesor, todo lo que va a especificar son los anexos, es el adjunto, ¿sí? Entonces, en el caso, miren por ahí ya que le indice 5 hojas, estamos en un promedio, 4 o 5 hojas, sí, pero lo que da volumen a ese informe es toda la proyección que ha podido hacer el equipo y todo debe estar justificado. Si han mencionado de repente algunas técnicas, de repente ya hasta cuentan con lo que son planos, diseños, ¿no? Todo ello involucra el informe técnico. Pero como les digo, eso ya es algo que tanto ustedes como yo ya no podríamos elaborar. ¿Sí? ¿Por qué?
De repente no todos somos de la rama de ingenierías, de arquitectura, por eso el equipo técnico. Muy bien. Entonces, no está planteado exactamente aquí, pero un informe simple está más o menos orientado también a estos dos puntos. Sea ordinario o extraordinario, va a ser un informe simplecito, ¿no? Entre unas 2, 3 páginas suficiente, pero el informe técnico ya no está muy ligado a esto, ¿sí? Ahora, ese informe técnico, profesor, ¿como qué modalidad se desempeñará? ¿Es como un ordinario, como un extraordinario? No calificaría ahí como ninguno, ¿ya? El informe en cuanto a su motivación, la cantidad de hojitas, el simplecito, podríamos mencionarlo como ordinario, como extraordinario, ¿ya? Más allá de que sepamos qué tiempo se debe presentar o alguna casuística muy individual, pero el informe técnico no, incluso el informe técnico, ¿cuánto tiempo te demorará elaborarlo? De repente el equipo te dice, necesitamos un mes para poder hacer el planeamiento y presentaremos el informe. Pero ese es tiempo que va a llevar el desarrollo del proyecto, eso ya es otra cosa. Muy bien, entonces tenemos ahí también una clasificación según su motivación, ¿no? Uno simplecito o uno técnico. Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que es estructura, ¿ya? En cuanto a lo que es estructura, miren ustedes. Como todos los documentos, dijimos encabezamiento, cuerpo y cierre. ¿Qué cosa tiene el informe dentro de su encabezamiento? Tiene un membrete. De esto te puedes olvidar, ¿ya? De esto te puedes olvidar si es que tú tienes papel membretado. No hay problema, simplemente ya te dedicas desde el número del informe, el identificador hacia adelante. Bien, luego el número correlativo o el identificador, tal cual lo tiene también el memorando. Bien, número correlativo o el identificador, tal cual lo tiene también el memorando. También es importante el destinatario, y ahí hay que considerar el nombre y el cargo de la persona, como en el memorando también era conveniente, ¿sí? El asunto, el cual debe ser claro y preciso, y el lugar y la fecha. Muy bien, eso básicamente. El membrete, ubicación, profesor, puede ir al centro, puede ir a la izquierda, a la derecha. En realidad, eso es muy particular de la propia organización, muy particular de alguna normativa que rija organizaciones que forman parte pues, de un determinado grupo también. ¿Listo? Ahora, yo les pregunto, si recuerdan el memorando, ¿hay algo aquí que no está y que el memorando tenía? Bien, a ver, hay algo aquí que no está y que el memorando tenía. En el encabezamiento me refiero. ¿Quién se da cuenta de qué? Algo que no está y que el memorando tenía. Ya, la persona que elabora el informe, es decir, el- lo que correspondiente al emisor, al remitente, ¿sí? Lo que calificaríamos como el D. Entonces, profesor, ¿eso significa que lo debemos obviar? No, en el modelo que yo les voy a proponer es muy similar la cabecera que hicimos con respecto al memorando, pero ese D eh, es acomodable a un modelo. Bien, se ajusta a un modelo. Si decidimos quitar el D, todavía se conoce quién es nuestro emisor porque es la persona que firma. Y eso les mencioné en el memorando, ¿no? También algunas veces se suele quitar en el sentido, si tengo ya el D y abajo está la firma, como que hay cierta redundancia, entonces mejor lo quito de la parte superior porque la firma no la puedo quitar, obviamente. Muy bien, pero eso depende, reitero, de modelos. Por ahora aquí, justamente, el emisor, el remitente, no está considerado. Pero no quiere decir que a rajatabla yo les digo, no lo pongas. No, hay que ver los modelos también. ¿Correcto? Ahora, una forma para el asunto, ¿ya? Una forma quizás bastante frecuente
para lo que es asunto, tanto en informe, en memorando, también en oficio. Como es información en general, muchas veces, se utiliza esta forma o esta expresión. Pone en conocimiento. ¿Sí? Pone en conocimiento. Ese pone en conocimiento puede ser en un memorando, por ejemplo, para una llamada de atención, en un informe, para una remisión de una carpeta, para un requerimiento explícito. Muy bien. Entonces, es bastante genérico cuando quieres ahorrarte algo de tiempo y no quieres, pues, como que hacerte muchos problemas en cuanto a la definición de ese asunto. Muy bien. Entonces, se puede utilizar con bastante frecuencia. Luego tienes aquí lo que corresponde, mira, al cuerpo. Bien, lo que corresponde al cuerpo. Se trabaja con una fórmula de apertura y también tienes lo que es la fórmula de cierre. Es decir, lo que inicia el informe y lo que da término al mismo. ¿Ya? Lo que inicia el informe y lo que da término al mismo. En ese sentido, ¿ya? En ese sentido, algunas variantes te menciona por aquí. Te dice, suele comenzarse el informe con expresiones como, tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle, es válido. Segunda, me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento. O una más escueta, quizás poco más fría, cumplo con informar. Profesor, ninguna de las tres, ¿ya? Ninguna de las tres tiene un saludo. No, es como en el memorando. ¿Había un saludo explícito? No, había variantes de comienzo como mediante el presente, a través del presente, quizás alguna otra sirve el presente, adecuando un poco, ¿no? En el caso del informe, no veo, profesor, la palabra saludo o algo adicional que identifique tal forma. Es que es directo. Y el saludo, por ejemplo, en esta primera, como que estaría presente, si se dan cuenta. Tengo el agrado, ¿sí? Y les mencionaba también en otros documentos, no porque no haya una palabra explícita de saludo, significa que estamos faltando el respeto, no. En documentación, la estructura, la propia redacción, la presentación del documento, eso también cuenta como una condición elemental de respeto. Muy bien. Ahora, eh, yo les pregunto, ¿con cuál de estas tres formas se quedarían ustedes para utilizar en un informe? ¿Cuál de estas tres fórmulas de apertura? A ver, tengo el agrado, la primera, me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento, o cumplo con informar. Si ustedes tuvieran que redactar en este momento un informe, ¿con cuál de ellas se quedaría? Ya, Stephanie nos dice la primera, tengo el agrado, ya. Mónica la segunda, Fabiola la primera. ¿Alguien con la tercera? ¿Alguien se identifica con la tercera? Porque por ahí ya me están poniendo entre la primera y segunda forma. Pero la tercera, como que es un poquito más fría, más seca. Hay entornos donde se puede utilizar, por ejemplo, el entorno castrense, el entorno militar, donde se nota, por obvias razones, ¿no? La formación profesional a nivel, el ámbito militar es más directo, más al punto, más al grano, entonces se puede tener esta forma de trabajo. Bien, implicaría también que nosotros estamos viendo no solo la elaboración del documento, sino el contexto dentro del cual lo estamos elaborando. Muy bien. Ahora, así como me dicen la primera, la segunda, profesor, en el caso particular, yo utilizo una combinación entre la primera y la segunda. ¿Cómo así, profesor? Mira, yo usualmente pongo, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento
lo que venga complementando el caso. ¿Sí? Pero date cuenta, ¿de dónde yo he sacado esta combinación? La he sacado, tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poner de su conocimiento. He combinado las dos. Muy bien, he combinado las dos. Bien. Y profesor, después de los puntitos, bueno, muchas veces cuando tengas un tema, si hay alguna relación con algún otro documento, se puede colocar, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento, coma, con respecto al memorando de fecha o de número, el número recibido en la fecha, tantos, tantos, lo siguiente. Entonces, te da esa oportunidad en esa apertura de colocar, si hay un documento, como les indico, mencionar el documento. Si es necesario que tú menciones la fecha, la hora, al momento que lo has recibido, sería más usual la fecha, sería conveniente y después ya le dices informar lo siguiente. Muy bien, o poner de su conocimiento lo siguiente, ¿correcto? Ahora también en la fórmula de cierre, mira, la fórmula de cierre es algo más escueto, dice, al finalizar el informe puede utilizar la expresión es todo cuando tengo que informar. Hay variante también aquí, hay variante, es todo cuanto pongo de su conocimiento para los fines que estime convenientes o los fines que estime pertinentes, eso también se puede implementar, ¿sí? O algo más sencillo, más corto todavía, ¿bien? Si la queremos acabar un poquito más rápido, es todo cuanto informo a usted. Es todo cuanto informo a su despacho también. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, nos mencionan por ahí lo que cumplo en informar para los fines del caso. Ya, ahí habría que tener algunas correcciones, lo cual cumplo con informar para los fines necesarios, podría ser para los fines convenientes, pero del caso no. Recuerden ustedes que cuando nosotros redactamos, tenemos que buscar un poco más de lo que es formalidad. Muy bien. Entonces, esa formalidad es justamente también lo que al documento le da cierta prestancia, cierta presencia. No les estoy mencionando, usen palabras rebuscadas. Si ustedes usan palabras rebuscadas no solo en el informe, sino en cualquier otro documento, ¿qué va a pasar? No te van a entender y por ende tu documento pasará a la cola, será tramitado pues al final. Sucede, no crean, ¿eh? Sucede. Entonces, debemos ser una presentación agradable, un léxico formal, pero sencillo, y eso es de trámite bastante rápido. Muy bien. Luego, miren, tienen lo que es el término, y en ese término, ya, en ese término, nosotros consideramos lo que es una despedida. La despedida aquí va a ser típica ¿con quién? Con la palabra atentamente, ¿ya? La palabra atentamente. Luego vendrá la firma, posfirma, los sellos y las iniciales, como se mencionó en el memorando. Para que ustedes recuerden, ¿no? Las iniciales.
podían entrar entre mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas, ¿a quién representaban? ¿Al jefe o a la persona que le ayuda en la redacción del texto? Mayúsculas, ¿a quién representaban? Al jefe. Al jefe, ¿no? Al superior en grado. Las minúsculas, ¿a quién representan? Al que ayuda, al que contribuye con la redacción, la elaboración del propio texto. Entonces, a eso nos referimos con las iniciales. Bien, entonces, tenemos ahí las partes bien definidas y ahora vamos a ver un esquemita de informe, ¿ya? Claro, a quien redacta el documento, ¿no? Las minúsculas. Ahora, miren aquí el esquemita. El membrete, les reitero, posición, profesor, izquierda, centro, derecha. Hay modelos, los modelos estatales es una suerte de rectángulo parte superior que abarca todo el ancho de la página utilizable y varía de acuerdo, por ejemplo, a los ministerios. Fuera de ese ámbito estatal, si tú lo colocas, solo ocupa el centro, profesor, bien. Solo lo he hecho por diseño para que vaya al lado izquierdo, correcto. Por diseño para el lado derecho, excelente. No te hagas muchos problemas. Salvo que en tu trabajo haya una normativa y te indiquen tal es el encabezado que debe utilizar para su membrete, es otra cosa. Bien, luego tienen aquí lo que es el identificador informe número, el año, un slash o un guión dependiendo también, y lo que son las siglas. Y como se notaba en el memorando, a asunto, fecha. Profesor, aquí no está el de acuerdo a las partes que yo les he mostrado, aquí me estoy basando justamente en ello. No está el D. No es necesariamente que esto esté mal, no. Hay modelos y modelos. Si tú deseas adjuntar, colocar una fila para el D, excelente, considerando que tendrás que colocar también el nombre y el cargo de la persona. Muy bien. Luego, para empezar, mira, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Esto es una forma clásica, justamente es la variante que yo les mencionaba con la primera y segunda fórmulas de apertura mezcladas, pero también donde ustedes pueden hacer aquí como que una suerte de paréntesis o apertura en este punto de su conocimiento, digamos, ahí puede haber el uso de una coma con respecto al memorando número de fecha, ¿bien? Y eso lo podrías hacer así, ¿no? Si es que hubiera un documento. Si no es un memorando, entonces algún documento de fecha, la del propio documento, y después de la comita lo siguiente. Se puede hacer eso también. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a ser típico también del informe? En estos puntitos que ustedes miran por aquí, es donde entrará lo que corresponde al cuerpo. Y en cuanto al cuerpo, el informe, ¿qué tiene que seguir? Un esquema numerado. Bien, un esquema numerado. Es decir, veremos nosotros de repente 1, 2, etcétera. Esquema numerado. Bien, miren aquí ya el cierre también. Es todo cuanto tengo que informar, es todo cuanto informa usted, es todo cuanto pongo de su conocimiento, es todo cuanto informa a su despacho. Y el atentamente, esto de repente les llama la atención. A ver, miren, le voy a ampliar un poquito el zoom aquí para que sobre todo noten y me digan, ¿se ha equivocado el profesor de repente al colocarte atentamente coma? ¿Estarían ustedes de acuerdo atentamente coma? A ver, algunas ideas por ahí. Atentamente coma.
Ya Jacqueline dice sí está bien. Secretaria de Escuela de Posgrado también. Verónica, Mariela también. Sí está bien. Claro, en este caso es correcto. Llama la atención, sí, sí lo entiendo, porque de repente nosotros estamos acostumbrados a un tipo de abreviatura. Quizás estemos acostumbrados al atentamente punto, pero se ha mencionado ya también en documento anterior con el usted, no se puede o no se debe abreviar porque vamos en contra de una formalidad del documento. Atentamente punto, no, porque el atentamente es una despedida. Y aquí el problema es que el punto, ¿ya? El punto dentro de sus usos en cuestión de ortografía, no tiene la intención de separar despedida de firma, que es justamente lo que hace eh, el caso del uso en el atentamente, ¿no? ¿Qué viene después de este atentamente? Viene la firma. Entonces, es correcto utilizar la coma toda vez que ortográficamente está sustentado. Se utiliza la coma para separar la despedida de la firma. Muy bien. Ya finalmente aquí los sellitos, confirma, posfirma. Esto muy particularmente, ustedes lo pueden considerar dependiendo también el grado de confianza que te pueda dar tu jefe para manejar sellos dentro de la institución. De repente yo me dedico a hacer todo el documento y en lugar de darme el trabajo de hacer de alguna forma lo que es sello, las firmitas, esta línea, simplemente dejas espacio, el jefe te presta su sello y tú sellas, le llevas los documentos a tu jefe y él simplemente ya se encarga de firmar. Dentro de lo que es también el trabajo es una posibilidad, pero como les digo, ¿de qué depende? Del grado de confianza, del grado de cercanía que tengamos nosotros con nuestro jefe, que usualmente se trata de establecer un vínculo adecuado para un funcionamiento de la oficina, del despacho, ¿no? Entonces, si es la medida, si tenemos esa posibilidad, excelente. Si es que no, esto con un Word se podría hacer. Bien, y luego las iniciales. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, en cuestión de esquema, ¿es en parte similar al memorando la cabecera o no? El encabezamiento, lo que está antes del tengo, ¿es similar al memorando o no? Sí, la cabecera de lo que es el informe es similar, no hay ningún problema. Y esto ya lo ejemplificamos la sesión anterior. Muy bien. Ya en la manera de manejar numeración, recuerden el memorial. El memorial también tenía un esquema numerado, lo que te pide más o menos aquí el cuerpo del informe. 1, desglosas primer punto, 2, segundo punto, 3, tercer punto, etcétera. Bien, ahora, tenemos por aquí algún modelito. Aquí ustedes van a dar su opinión y van a poder mencionar, no, profesor, no estoy de acuerdo. Sí, profesor, creo que es viable, no es viable. Bien, entonces miren, tenemos el loguito en la parte superior lado izquierdo, no hay mayor problema por un posicionamiento, no olvide. Bien, luego, tenemos aquí lo que es el identificador, informe número 034-2015, las siglas, recuerden, de mayor a menor, con guiones usualmente, si se suele trabajar. El slash, dependiendo, es acomodable, sobre todo cuando llegas ya a la dependencia final, pero eso es más que nada modelo. Ya, con los guiones estaría bien. Ahora, aquí sí una recomendación, ¿no? Esta parte del informe, la palabra informe, debe estar en mayúsculas.
Bien, debe estar en mayúsculas. Tienes el A, asunto, fecha, con nombre y cargo, ¿no? Carmen Galdos Terrazas, directora de la Institución Educativa Particular Universitario. Asunto, ingresos, fiesta familiar. Dependiendo si el asunto se te hace complicado, hemos indicado asunto, pone en conocimiento, suficiente. Y luego, a ver, en el cuerpo, mira, te dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento aquí, con respecto a los ingresos de la fiesta familiar de nuestra institución, es una idea de aclaración, si se dan cuenta. No lo pongo de frente a fin de poner de su conocimiento lo siguiente, antes de empezar a explicar, yo puedo generar esa aclaración, esa explicación, que va encerrada entre comas, y después completar con lo siguiente. Muy bien. Ahora, miren, hay una tablita. Tienes venta, algunos ítems, total, algunas cantidades, total de ingresos, listo, y luego un párrafo. Asimismo, pongo de su conocimiento que el dinero recaudado se encuentra en la subdirección del colegio en espera de la revisión con el contador. Cada una de las ventas se encuentra sustentada con los tickets correspondientes, los mismos que obran también en la subdirección de la institución, habiendo sido entregados al terminar la actividad con el respectivo cuadre de caja por los docentes encargados de cada comisión. Ese es mi cuerpo. Profesor, pero usted ha dicho que iba a numeración. No ha mencionado que podíamos utilizar una tabla. Dentro de lo que es el informe, podrían ustedes colocar una tablita. Si de repente no les agrada la presentación, la tabla ayuda, si son cantidades, a que puedas mencionar una determinada totalización. A eso me ayuda la tabla. Pero en el párrafo, quizás podríamos haber puesto, con respecto a las ventas y sus totales generados, mostramos el siguiente resumen. Punto 1. Punto 2. Asimismo, pongo de su conocimiento que el dinero se encuentra ya a revisión del contador. Hasta aquí, quizás podríamos empezar a indicarle, ¿no? ¿Cuándo sería conveniente cortar? Ya, un punto. Cada una de las ventas está sustentada hasta el final aquí. Ese podría ser un punto adicional. Entonces, si quiero modificar un poquito en el uso de la tabla, le aumento un poco de texto. Punto 1. El punto 2, hasta revisión del contador, y lo demás, cada una de las ventas cuenta con su registro correspondiente, está en subdirección, y menciona que eso ha sido entregado por cada coordinador de comisiones. Entonces lo podríamos partir sin ningún problema. Bien, es todo cuando tengo que informar, es todo cuanto informo usted. Si gustan hacer un cierre, como que no deje vacío, porque dice, es todo cuanto tengo que informar, pero por ahí como que me deja un poquito en la nube, en el sentido, cuanto me informa con respecto a qué. No es que yo vaya a volver a colocar, es todo cuando tengo que informar con respecto a la fiesta familiar realizada. No. Entonces, eso ya es demasiado. Simplemente es todo cuanto informa su despacho, listo, lo cerramos más rápido. Luego tienes el atentamente, la firma, Alfredo González Carranza, subdirector de la institución educativa. Entonces, ¿a quién fue dirigido? A la directora. ¿Quién lo ha confeccionado? ¿O quién, bueno, lo ha firmado? El subdirector de esa misma institución educativa. Debe cuadrar Alfredo González Carranza, AGC. Debe cuadrar por aquí. Y quien lo haya ayudado a redactar, recuerda que por más que nos paremos de cabeza a buscar dónde está, no sale, se le tendría que hacer un seguimiento a lo que es el propio documento. Muy bien.
A ver, ustedes, este primer modelito, con las observaciones que yo les he hecho, ¿no? Que podríamos hacerlo numerado. ¿Alguna observación adicional a las que yo les pueda haber hecho? Plantear 3 puntos, desglosando el párrafo debajo de mi tabla. ¿Alguna observación o acotación adicional que ustedes le pudieran hacer? A ver. Modificación que podrían indicarme de repente. Ya, a ver, por ahí me indica Jacqueline, dice, más recomendable colocar el informe debajo del logo. De acuerdo a lo que te entiendo, creo que estaría en el sentido que tú estás proponiendo, ¿no? Si te refieres al identificador, algo así. Ahora, si lo que me tratas de dar a conocer es por la posición, que el logotipo vaya por aquí, bueno, no estaría de más, ¿no? Ya, al lado derecho. Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Recuerden que también este propio título podría ir hacia aquí, ¿no? Si pensamos en una idea de documento con formato de bloque extremo, no habría problema. Sería un modelo también que podríamos aplicar. Bien, pero a ver, en general aquí al cuerpo, alguna observación que ustedes piensen que sería conveniente. Alguna observación. Yo les he mencionado la tablita, le pongo algo delante, se muestra las ventas y los totales respectivos, y en el párrafo lo divido en 2 para que no sea un párrafo poco extenso. Algo adicional que crean ustedes que podríamos colocarle. De repente me doy cuenta, profesor, en su tabla solamente hay ventas, pero no hay la referencia de ingresos, porque yo miro que aquí dice total de ingresos, ¿sí? Quizás aclarando al desglosar. Con respecto a los ingresos obtenidos en la fiesta familiar, se muestra el siguiente resumen y la tablita. Un segundo punto, con respecto a los egresos de la propia actividad, tenemos el siguiente detalle. Y se puede proponer una tablita o algunos puntos también, no habría problema. Bien, pero creo que dentro de todo, esto puede ser aceptable, válido, ¿no? Ahora, un detalle. De repente, profesor, yo presento mis informes mensuales para que me puedan realizar mis pagos y yo no tengo esta numeración. Yo simplemente le coloco, profesor, informe. Es más, como yo elaboro por mis actividades, de repente ni siquiera uso lo que es el logotipo. ¿Hay algún problema con ello? No, no hay ninguno. Se entiende. Si bien nosotros podemos ser parte de una institución, pero es nuestro informe para lo que es justificación de actividades, por ejemplo. O en una pollería, el cierre de caja del día, no es necesario que tenga el logotipo de la pollería, no. Simplemente lo hace el encargado, el informe, listo. ¿Ya? No por el hecho de que diga solamente informe, le quitamos formalidad, no. Eso tú lo trabajas. Incluso, yo les comento, yo lo hago. Cuando tengo que generar para lugares donde yo pueda trabajar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Es un informe mensual? Bien, entonces yo, por mi propia organización, y cada uno la tiene, le coloco informe 001 para el año 2023, nada más. Yo lo hago de esta manera. Bien, ¿y qué me identifica? Como yo sé que es para 12 meses de trabajo en un lugar, entonces tomo la decisión. 001 me indicará que es el informe de enero. En febrero le pongo informe 002-2023 para febrero y así sucesivamente. Debo tener 12 informes
con respecto a lo que pueden ser mis pagos en un trabajo, pero yo le pongo de esa manera como usuario. Si ustedes le colocan solamente informe, estaría bien, porque es un informe personal que tú lo puedes elaborar. Ahora, si te dan un formato, ya sería otra cosa, ¿no? Sería otra cosa, pero con el numerito podemos tener también esas salidas. Bien, a ver, hay otro más por aquí, hay otro más, miren el loguito, no se olviden mayúsculas, negrita, ¿ya? El número del informe, el año, a ver, UPSP, Universidad Privada San Petersen, EPLL, es una escuela profesional, sale de más o menos también aquí, mira, Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, y DIR, a ver, veré el final, mira, ¿quién lo sacó? La dirección de la escuela, ¿sí? Entonces, la universidad, la escuela, la dirección. Bien, ELA, con el nombre y el cargo, asunto, ayudantías de cátedra, bien. Podría ser, no te olvides, si tengo problemas al elaborar el asunto, lo más fácil, pone en conocimiento la fecha. Y en el contenido, algo bastante corto, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que durante el año académico 2014 se realizaron 2 ayudantías de cátedra en la escuela, conforme se detalla a continuación. Aquí quizás sí hay una omisión. Ahí serían 2 puntos. ¿Sí? Ahí serían 2 puntos. Porque se detalla a continuación y vas a mostrar algo. Entonces, los 2 puntos serían recomendables. ¿Ya? Una tablita con los datos que sean necesarios, el alumno, sus apellidos y nombres, su CUI, el código de identificación, el curso y si se le ha emitido una constancia o no. Muy bien, es todo cuanto tengo que informar, es todo cuanto informa a usted. Si quieren un cierre más preciso que no les deje algo que pensar, es todo cuanto tengo que informar. ¿Sobre qué? ¿Hay algo más? Entonces le puedo poner, es todo cuanto informa a usted, es todo cuanto informa a su despacho. El atentamente, coma, la firmita, no olviden, debe cuadrar Carolina Torres Endara, CTE, correcto, MAA, la persona que ayudó, y esto con copia. Con copia, archivo. Si es que hay más oficinas a las que se da una distribución, no sé, si además de archivo va a ser de repente recursos humanos, se me ocurre. Entonces, dos alternativas. Colocarlo uno debajo de otro, pero que los elementos estén a la misma altura. Ya, eso es uno. O dos, una sola línea separado por comas. Recursos humanos, etcétera. ¿Bien? Eso cuando trabajas el con copia. ¿Correcto? No, en este modelo Mónica, básicamente si notan, CT es la firma, este MA, Mario Álvarez Aguilar, por ejemplo. Pero nadie conoce de Mario Álvarez Aguilar en el propio documento. Recursos humanos por la organización de la propia institución, sí te lo podría referenciar. En el propio documento explícitamente no. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, bueno, miren, podemos sacarle de Word partido a lo que son las tablas por cuestión de organización. Reducen un poco el trabajo. Bien, reducen un poco el trabajo. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, si tuvieran alguna duda o consulta. Miguel, ¿tienes alguna consulta? ¿Está levantada la mano? Bien. Entonces, miren, si estamos claros con este documentito, tenemos pendiente la parte de organización de las firmas de un memorial, ¿sí? Parte de organización en las firmas de un memorial. Entonces, abriremos un modelito de Word. Básicamente el informe
La cabecera ya la conocen cómo realizarla gracias al memorando. Son cabeceras idénticas, salvo el D. Profesor, si yo le agrego el D en el informe, ¿está bien? Correcto. Si no se lo pongo, correcto. Mientras no tengamos la falta, la ausencia del firmante, todo bien, todo excelente. ¿Ya? Entonces, miren, para lo que son las firmas de un memorial, ¿qué vamos a recomendar utilizar? Una tabla. Bien, pero primero, ingresando un Word, me voy a ubicar por la ficha formato, disposición o diseño de página. Tienen que fijarse ustedes en qué versión de Office trabajan, porque depende a ello, los nombres que les estoy mencionando pueden ser recurrentes. Bien, formato, disposición o diseño de página. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a ubicar por el lado izquierdo lo que es la orientación, ¿ya? Orientación, la vamos a cambiar a horizontal. Bien, orientación horizontal. Luego, utilizando en este caso la ficha insertar, ¿ya? Ficha insertar, le vamos a decir que queremos una tabla, ¿ya? Queremos una tabla, a ver, que me pueda contener apellidos y nombres, DNI, la firma y la huella digital. 4 cuadraditos hacia tu derecha. Y si voy a bajar hasta el final, mira, no voy a tener muchas filas. Profesor, son en mi asociación 50 personas. ¿Cómo saco las 50? Bien. Entonces, si no tengo posibilidad con la cuadrícula, a ver, mira aquí mejor, insertar tabla. Le dices número de columnas, le voy a poner 4, número de filas, somos 50 más las cabeceras, 51. Nada más. Y acepto. ¿Sí? Ahí ya puedes tener la tablita de manera bastante rápida y sencilla. Entonces, primero, disposición, formato, diseño de página, orientación horizontal. Segundo, insertar dentro de tabla, eliges insertar tabla y le colocas 4 para columnas, 51 para filas. Voy a imaginar que tengo una asociación de 50 personas. 51, profesor, las cabeceras. Bien, las cabeceras. ¿Listo? A ver, me indican si tienen su tabla hasta ahí. Me indican si tienen su tabla hasta ahí, por favor. Hoja horizontal para tener más espacio a lo ancho. Y la tabla de 4 columnas, 51 filas. Bien, a ver. Le voy a ir agregando, mira, cabeceras. Por ejemplo, apellidos y nombres. DNI, firma y la huella digital. Bien, apellidos y nombres, DNI, firma y la huella digital. Esas son mis cabeceras. ¿Qué le pueden dar a sus cabeceras? Básicamente, quizás la voy a poner centrada desde la ficha inicio, buscas las alineaciones, centrada es una forma, y desde la ficha inicio, ya, máximo le vamos a poner negrita. ¿Cuál es el problema aquí? Miren ustedes, aún así trates de reducir tu firma, este espacio es demasiado pequeño para poder colocar una firma. Bien, entonces vamos a ver una ventaja que tiene Word con respecto a lo que es el tamaño para la tabla. Bien, una ventaja que tiene Word con respecto al tamaño para la tabla. ¿Cuál va a ser, profesor? Me ubico dentro de la tablita
y vas a mirar por la parte superior, lado izquierdo. Un puntero tipo cruz. ¿Sí? Puntero tipo cruz. ¿Para qué? Para que te ayude a seleccionar la tablita. O si gustas, sin selección también funcionaría. El punto es que estemos dentro de la tabla. O bien seleccionada o bien en una celda. ¿Correcto? O bien seleccionada o bien en una celda. Y luego van a buscar en la cinta de opciones al final, cuando trabajas una tabla, si estás dentro de ella, deben salirte dos fichas. La llamada diseño de tabla o simplemente diseño y disposición o presentación, pero búscalas por el final. Bien, diseño de tabla o diseño y presentación o disposición. ¿Con cuál de ellas voy a trabajar, profesor? Con disposición o presentación, como ustedes lo puedan tener. ¿Ya? Disposición o presentación. ¿Qué le voy a indicar aquí? Vamos a trabajar con un grupo llamado alineación. Está hacia tu derecha, es uno de los últimos, el penúltimo para ser exactos. Bien, si vemos aquí alineación, hay una opción de márgenes de celda. Bien, una opción de márgenes de celda. ¿Listo? Entonces, a ver, indíquenme por favor si hasta ahí estamos bien. Muy bien. Entonces, si han ubicado presentación o disposición, grupo alineación, vamos por márgenes de celda. ¿Qué voy a hacer aquí, profesor? Vamos a hacer crecer la tabla de manera sencilla, utilizando superior e inferior. Bien, le van a colocar, por ejemplo, superior 1, inferior 1. Y vamos a aceptar. Bien, estando dentro de tu tabla o con la tabla seleccionada, disposición o presentación por el final en la cinta de opciones. Dentro del penúltimo grupo que es alineación, márgenes de celda. Solamente le modificas superior e inferior. Bien, superior e inferior, de 1. Y cuando aceptes, a ver, mira, ¿este espacio ya será suficiente para una huella digital o no? Se puede colocar de manera horizontal, ¿cierto? No parado el propio dedo, ¿no? Me refiero a lo siguiente. No vas a hacer una huella así. O si puede entrar el dedo, bien, no hay ningún problema. La intención de repente sería que lo coloquen así. ¿Correcto? Pero mira qué sencillo, con una tabla, cómo hemos reducido el tiempo. No hay necesidad de cambiarle una por una el tamaño de las filas, ¿ya? Ahora, profesor, pero mire usted el problema, ¿no? En las demás hojas, la cabecera no sale. Eso se arregla en un abrir y cerrar de ojos. Mira, voy a reducirle el zoom para que te des cuenta de lo que te menciono. Solamente en mi primera página yo tengo estas cabeceras. Me gustaría que se replique en las otras páginas para su primera fila. No lo tienes que hacer copiando y pegando, ojo, ¿eh? No lo tienes que hacer copiando y pegando. Mira, ya, mira, me voy a ubicar en cualquiera de las cabeceras de la primera página, en la celda de los apellidos y nombres, del DNI, de la firma o de la huella digital. Te ubicas en cualquiera de ellas. Revisas en disposición o presentación, ¿ya? Revisas en disposición o presentación, y en este caso utilizas el último de los grupos, que es el llamado datos. ¿Ya? Datos. Si verificamos aquí, hay una opción que dice repetir filas de título. Bien, otra vez, ubícate en cualquiera de las cabeceras, disposición o presentación, grupo datos, y activa la opción de repetir filas de título. ¿Cómo me doy cuenta que está activa?
Cuando yo se las muestro, miren, todo es un color plomo uniforme, pero cuando voy encima, el color plomo es más intenso. Si le doy un clic, el color plomo queda fijo. ¿Sí? ¿Y eso qué hace, profesor? Mira, le voy a reducir el zoom. Ahora, antes no había esto, no había estas cabeceras. Y ahora de manera rápida se han replicado. En todas las hojas que yo tenga, mira, las cabeceras son las mismas. Y eso ya me da más uniformidad también para lo que yo voy a trabajar. ¿Correcto? A ver, me indican si se pudo. En cualquiera de las cabeceras, vamos por disposición o presentación, datos, repetir filas de título, lo activamos. Muy bien. Ya está trabajando más o menos. Ahora, un detallito, profesor. Mire, si yo le quiero dar formato a esta de aquí, ¿le tengo que dar después a cada una? No. En la primera página, esta cabecera es la que manda. Si ustedes deciden, yo selecciono las 4 cabeceras de repente, desde la ficha inicio, me animo y le pongo con el tachito de pintura, digamos, un color plomo para la cabecera. Incluso, miren, desde aquí, desde inicio, la doble A, le digo mayúsculas. ¿Eso se habrá replicado en los demás, profesor? Lo tengo que hacer manual. Afortunadamente, todo lo que le hagas a la cabecera original se refleja en cada una de las otras páginas, inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque la opción de repetir filas de título está activa. Solo por ello. Como está activa, entonces la primera es la que manda, es la principal. Todo lo que hagas en la primera se refleja en las demás. ¿Correcto? A ver, me indican si le han podido cambiar al menos el relleno. ¿Desde dónde, profesor? Seleccionas primero las 4 cabeceras, texto, te vas a inicio, lo puedes trabajar desde aquí con el color de relleno y con la negrita, nada más. Al ver una segunda o tercera o cuarta N página, van a notar ustedes que las cabeceras inmediatamente ya han salido. Bien, inmediatamente ya han salido. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer es ir por archivo, guardar como, examinar, y lo pueden guardar ustedes dentro de carpeta donde estén almacenando materiales, modelo, habla de firmas para memorial, para memorial, perdón, ¿no? Para memorial. Bien, pero dense cuenta que el Word con la tabla y con repetición de filas de título nos ha agilizado un montón de tiempo. Igualmente con los márgenes, ¿no? Para hacer crecer más rápido la propia tablita. Muy bien, listo. Entonces, con ello ya tendríamos también esa parte orientada al memorial. Por ahora conocemos lo que es solicitud, memorial, memorando e informe. En la próxima clase hablaremos de un documento más, ya nuestra penúltima sesión, con respecto a lo que es el oficio. Por hoy agradecerle su participación y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan todos un buen